Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Buenas noches, bienvenidos a su programa Salud, Dinero y Amor. Soy María Elena Vega, qué gusto que nos acompañen este lunes 9 de noviembre. Ya estamos a 2 meses de concluir este 2020, muy convulsionado y por supuesto, pues todo lo que representa Estados Unidos, todo lo que repercute en Estados Unidos, por supuesto que influye en territorio nacional, influye en los mexicanos por ser nuestro principal socio comercial, uno de los 2 países más importantes a nivel internacional. ¿Y cómo influye o qué está pasando y por qué nos debe de importar tanto? Trataremos de desmenuzarlos, por qué es que influye en el bolsillo. Pero antes de comenzar su programa, me da muchísimo gusto saludar a mis 2 grandes amigas. Claudia Villegas, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Clau. Así es, querida María Elena, un gusto saludarte a ti y a nuestra audiencia de Salud, Dinero y Amor. Tuvimos un fin de semana cardíaco con toda esta votación en Estados Unidos y después la declaratoria de triunfo por parte de la prensa. Imagínense ustedes, amigos, de Joe Biden, demócrata, el presidente de más edad que llega al gobierno de Estados Unidos. María Elena, Romina, vamos a tener 4 años interesantes, sin duda. Y por supuesto también saludo esta noche con muchísimo gusto a Romina Román. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. María Elena, feliz de estar contigo y con mi querida amiga Claudia Villegas, pero sobre todo con las personas que nos hacen el favor de acompañarnos lunes y jueves de 9 a 10 de la noche. Tienen razón ambas, unos días que serán muy relevantes para el futuro de Estados Unidos y las repercusiones que tendrá en el mundo y en México. El sábado a las 10:30 de la mañana se dio a conocer esta clara ventaja del candidato Biden en Pensilvania, lo que lo hace el virtual ganador y quien será el presidente número 46 de Estados Unidos. Falta ver cuáles serán sus políticas en materia migratoria y sobre todo en materia ambiental y energética. Romina, ¿qué es lo que vamos a traer el día de hoy para nuestros amigos de Salud, Dinero y Amor? Gracias, María Elena. Y siguiendo con el tema de Estados Unidos, va a estar con nosotros la doctora María Cristina Rosas. Ella es internacionalista, académica e investigadora de la UNAM y nos va a platicar sobre las consecuencias que tendrá para México la llegada de Biden. Doctor Manuel Herrera, socio director de Miranda Rating, empresa que analiza la economía, el capital de riesgo. Platicaremos en unos momentos con él. Vamos a tener como cada lunes a nuestro experto en pensiones, Alejandro Drijansky, quien nos va a platicar hoy sobre más tips para manejar de una mejor manera y más rentable nuestra Afore. Va a estar con nosotros Ramón Beltrán, él es consejero de la CONCAMIN y fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio, hablándonos de temas relevantes sobre el papel que debe de jugar el empresariado en este momento. También tendremos nuestro espacio de seguros, en donde vamos a platicar sobre estas cifras inéditas que se están presentando en materia de robo de autos, pero también en caída de siniestros, lo que está dejando la pandemia. Ya lo escuchó usted, mucha información, buen humor. Acompáñenos la próxima hora aquí en su programa Salud, Dinero y Amor. Se valen peticiones, se valen mensajes y comentarios. @SDY Amor, por supuesto, en Twitter. También estamos en la página de internet www.salud con la misma D, dinero y amor.mx. En fin, aquí andamos. Y sin más preámbulo, comenzamos. En Salud, Dinero y Amor, la entrevista por 88.9 Noticias.
Está con nosotros ya en la línea y a mí me da muchísimo gusto saludar a una amiga de Salud, Dinero y Amor, pero además una de las internacionalistas más reconocidas que hay en el país. Ella es la doctora María Cristina Rosas. Cris, muchas gracias, además de que es escritora, es catedrática de la UNAM e investigadora. Pues ya ganó Biden, Cris, ya no hay vuelta atrás, a pesar de los pataleos del presidente Trump. Esta victoria es inminente. Ahora lo que nos preocupa con estos desaires que el gobierno de México le hizo al candidato demócrata, ¿cómo vislumbras, cómo perfilas tú esta relación México-Estados Unidos al arranque al menos del gobierno del próximo presidente Biden? ¿Cómo estás viendo tú la situación? Se ve complicado porque, por ejemplo, desde la óptica norteamericana, hablando de México, Estados Unidos y Canadá, el primer líder mundial en felicitar a Biden fue el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y después vino en cascada el reconocimiento, las felicitaciones de organismos internacionales, de países europeos, africanos, asiáticos, de Medio Oriente, etcétera. Y México se quedó entre un grupo de naciones que o guardaron silencio, como ha pasado con Rusia, con China, o que, como lo dijo el presidente López Obrador, prefiere esperar a que se corrobore que después de todas las impugnaciones que están en juego por parte de Trump, se corrobore que Biden ganó. Esto se puede interpretar como precautorio y podría ser, digamos, una actitud de prudencia, pero también tenemos que recordar que el presidente López Obrador ha sido visto como un aliado de Donald Trump. Estuvo en julio, como recordamos, en Washington, le dio un espaldarazo tremendo. Realmente Donald Trump, lo hemos comentado en este espacio, ustedes lo recuerdan, ya estaba muy aislado de la comunidad internacional, pues justamente por esta política exterior de pataleo contra organismos internacionales, aliados y demás. Entonces ya estaba muy solito Donald Trump, y en eso se da la visita de López Obrador, lo cual hace ver a López Obrador como un aliado, como un amigo incluso de Donald Trump. En este sentido, recordamos también que López Obrador no hizo acercamientos con los demócratas, ni con Nancy Pelosi, ni con el equipo de Joe Biden. Entonces sí hay un cierto resentimiento que políticamente puede ser costoso. Dicho lo cual, o sea, tenemos que partir de realidades y tenemos que ser pragmáticos, y si hay un país que es pragmático en el planeta Tierra, ese país es Estados Unidos. Y el pragmatismo marca que si bien hay diferencias incluso ideológicas entre López Obrador y Joe Biden, vamos a seguir siendo vecinos. O sea, esa es una realidad que no cambia para nada, y por lo tanto tenemos que encontrar fórmulas para poder trabajar juntos. Por supuesto, una dificultad muy grande con un gobierno de Joe Biden para López Obrador es que Joe Biden es institucional. Él se rige conforme a instituciones, ¿sí? No conforme a afinidades ideológicas o amistades o tweets. No, el señor Joe Biden es institucional, y López Obrador tendrá que o aprender o ajustarse a esa institucionalidad de Biden para el manejo de la agenda bilateral. Cristina, precisamente en este sentido te saluda María Elena Vega. En este sentido, ¿cómo o cuáles serían los puntos que estás viendo podrán fortalecer a territorio nacional? Al final del día es nuestro principal socio comercial. ¿Y qué puntos pueden obviamente causarle problemas, no sé si a México, pero sí al gobierno mexicano? Hay muchos puntos contenciosos, por así decirlo. Miren, hay 3 temas torales en la relación bilateral México-Estados Unidos, que obviamente son migración, seguridad y comercio. En estos 3 temas sí se avisoran conflictos por varias razones. Hablando de migración, recordamos que Joe Biden fue vicepresidente de Obama, y que Obama fue uno de los presidentes que más deportaciones hizo en la época reciente, ¿no?, respecto a otros mandatarios estadounidenses. Sin embargo, desde Obama se hablaba ya de una reforma migratoria, resolver el tema de los Dreamers, del DACA y todo esto, pero a mí se me antoja difícil el tema migratorio. Les voy a decir por qué. Estamos en una recesión tremenda a nivel global, y los sentimientos antimigrantes se han exacerbado en todo el mundo. Hay racismo, hay xenofobia, hay muchos problemas de intolerancia a la otredad.
Y obviamente en esta crisis que a México le está pegando de manera brutal, como sabemos, hemos visto todos los indicadores y México ya venía mal desde antes de la pandemia. Entonces esta crisis está expulsando población mexicana a Estados Unidos. Así que yo veo una avalancha de mexicanos que van a querer ingresar a Estados Unidos en momentos en que el nacionalismo estadounidense, la intolerancia a la migración se exacerba. Entonces, por ahí vamos a tener un conflicto. Yo creo que el tono del muro, del que tanto habló Trump, va a bajar con Biden. Pero Biden no va a quitar el muro. O sea, tenemos que partir del supuesto de que políticamente para Biden sería suicida quitar el muro. Pero sí le va a bajar el tono, sí, y la relevancia al tema del muro. Por otro lado, y esto es muy importante, María Elena, en el TEMEC sí se nos viene la noche, porque pues hay muchos temas contenciosos. El energético, ciertamente, sabemos que Joe Biden va a regresar. Qué chistoso, el 4 de noviembre, un día después de la elección, Estados Unidos se retiró oficialmente del Acuerdo de París, pero Joe Biden ya anunció que Estados Unidos va a regresar al Acuerdo de París. Sí, y México, mientras tanto, con sus políticas energéticas contaminantes. Entonces, ahí viene un contencioso. Les recuerdo también que Kamala Harris, quien va a tener un papel muy prominente como vicepresidenta, dada la vejez de Biden, el desgaste que tiene Biden físicamente hablando, va a tener un papel muy prominente en la presidencia de Biden, y ella votó en contra del TEMEC como senadora por California. Y votó en contra porque considera que el TEMEC va a ser lesivo al medio ambiente. Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Claudia Villegas. ¿Existe la posibilidad, tomando en cuenta todos los antecedentes en la lucha contra el cambio climático de la ahora vicepresidenta Kamala Harris, de que se reabra el Telecán en esos capítulos, Cristina? Reabrir, no, lo que yo veo es que si se pueden venir varias demandas, hay un mecanismo de solución de controversias dentro del TEMEC. Ya fue invocado por Canadá, ustedes lo saben, porque cuando el presidente López Obrador dio marcha atrás a las energías limpias, a las eólicas y solares, afectó intereses de Canadá, y hubo empresarios canadienses que le pidieron al primer ministro Trudeau intervenir y usar el TEMEC para pedirle a México, para exigirle a México que cumpla con los lineamientos ya establecidos al respecto. Y el problema que yo veo de fondo es que el gobierno de López Obrador está siendo visto a nivel internacional como un gobierno que afecta derechos de propiedad de los inversionistas extranjeros. Y eso, ustedes saben, es una fórmula para la catástrofe, porque entonces muchos inversionistas que sí quieren venir a México, que sí quieren hacer negocios, a pesar de la calificación que tiene México en estos momentos a nivel internacional, pues podrían desistir. Oye, Cris, entonces podríamos pensar que la presión de Estados Unidos, de este gobierno, del presidente Biden, respecto al cambio climático, al cuidado del medio ambiente y también al cambio de estrategia para atacar al COVID, podrán ser una presión importante para que se dé marcha atrás, por ejemplo, a este impulso que quería dar el presidente López Obrador de regresar a las energías sucias, digamos, y también algún giro que se pudiese ver por la presión, insisto, del gobierno de los Estados Unidos en el tema del COVID? Sí, Romina, yo creo que el presidente López Obrador se va a tener que ajustar a la realidad geopolítica en la que nos encontramos. Yo creo que sí, tenemos que esperar, porque es el virtual presidente electo Biden, pero bueno, digamos que se confirma, yo creo que se va a confirmar. Vamos a tener que apostarle como país, como gobierno mexicano, a adaptarnos al nuevo estilo de Biden. Y si para Biden el tema ambiental y las tecnologías limpias son lo que él quiere impulsar, México se va a tener que ajustar. No tenemos mucho para dónde hacernos. Necesitamos inversión, necesitamos una relación más o menos estable con Estados Unidos. Y aparte está el tema laboral, no lo había mencionado, pero esa es otra piedra de nuestro zapato, porque recuerden ustedes que los demócratas están muy vinculados a sindicatos, y los sindicatos en Estados Unidos van a exigir que México cumpla con las disposiciones laborales que aceptó acatar en el TEMEC. Si no lo hace, va a sobrevenir una tensión terrible con los demócratas. Precisamente en este sentido, entonces, ¿tú crees que obviamente va a haber una volatilidad mexicana en materia política, en materia de algunas reformas y artículos, pero crees que en el corto plazo se pueda dar una estabilidad y eso repercuta en la economía mexicana, Cristina?
Claro, estamos condenados a entendernos, porque, por ejemplo, la estabilidad de Estados Unidos pasa por la estabilidad de México, no es del interés de Biden ni de nadie que México se colapse, que México sufra una inestabilidad que eventualmente impacte en la seguridad, en la migración y en todos los demás temas relevantes de la agenda bilateral. Muchísimas gracias a la doctora Cristina Rosas. Gracias por esta charla para Salud, Dinero y Amor. Bueno, esperamos mantener comunicación abierta contigo e ir entendiendo, ir desdoblando toda esta situación que pasa, por supuesto, en Estados Unidos y que repercute en México. Muchas gracias, Cristina. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, amigos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos por el 88.9 Noticias. Acompáñenos Claudia Romina y Marielena Vega. Vamos y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.